Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti, Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti, Jesús. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey. Una vez más, con una corona. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria,
delicia eres tú, Señor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Sí, Señor. Muy buen día para usted. Bendiciones de lo alto de parte de nuestro Dios. Hoy estaré predicando un sermón ético-moral enfocado primeramente a cristianos, pero también para aquellas personas que nos siguen interesadas en conocer las implicaciones del ser cristiano, especialmente en lo que tiene que ver con lo ético y moral. Pero permítanme un segundo. Hoy voy a detenerme para guardar un minuto de silencio en honor de quien en vida fuera hermanita Zoilita Mayén, quien partiera para estar en la presencia del Señor el día domingo 4 de octubre. Ella fue muy apreciada por nuestra amada iglesia. Por lo mismo, quiero invitarles a guardar este minuto de silencio en su honor. El Salmo 116:15 dice: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Así que descanse en paz, hermanita Zoila Mayén. Amén. Bien, vayamos hoy al mensaje de la palabra de Dios. La porción bíblica que vamos a estar considerando se encuentra en la carta a los Efesios, capítulo 4, del versículo 25 al 32. Y por cierto, lo vamos a estar leyendo más adelante. Por ahora vamos a orar para que el Señor nos permita entender este mensaje. Amén. Padre Santo, gracias te damos por este momento sagrado que nuevamente tenemos de reflexión, Señor, y de entendimiento de lo que tú quieres enseñarnos, Señor, de lo que tú quieres informarnos para nuestro provecho espiritual. Gracias por ese caminar en ti que nos da, Señor, la bendición día con día de saber tomar las decisiones acertadas y agradarte en todo momento. Padre, ayúdanos a entender este mensaje, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El título de este mensaje en esta oportunidad es La nueva vida en Cristo. Y a manera de introducción quiero decirles que vamos a estar definiendo algunas de las muchas palabras, por cierto, que contiene la porción que hoy vamos a estar considerando. Hay varias definiciones que da el diccionario bíblico de estas palabras. La primera palabra es amargura.
dice a la manera de definición el diccionario que amargura se define como veneno punzante, condición de extrema maldad. Luego tenemos la palabra enojo, que significa o puede ser definida como explosión de ira debido a la indignación interna. En tercer lugar tenemos la palabra ira, y a manera de definición el diccionario dice que ira es pasión violenta, castigo, venganza. Le sigue la palabra gritería, que significa hablar en tono alterado y continuado. Luego tenemos la palabra maledicencia. Esto puede ser entendido como denigración de alguien específicamente contra Dios, difamación, calumnia. Luego tenemos la palabra malicia. La palabra malicia puede ser entendida más claramente declarando que significa depravación, malignidad, sentimiento de odio. Luego viene la palabra benigno, apacible, amable, amoroso, piadoso. Le sigue misericordioso y significa una persona compasiva, implica compasión de las miserias ajenas, especialmente manifestadas en actos. Luego está la palabra perdonar. En este texto, perdonar quiere decir otorgar un favor humano de forma incondicional, o sea, dar gratuitamente. Muy bien, llegamos así, después de estas definiciones, de la primera parte de este mensaje, ya más claramente o francamente hablando. Y en este primer mensaje, hermanos, en el primer punto vamos a estar tratando de aclarar en términos generales lo que San Pablo quiso decir en los versículos 25 al 32 del capítulo 4 de su carta a los Efesios, que por cierto sabemos de que pues el Señor lo inspiró, y yo voy a invitarles para que podamos leer esta porción. Amén. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. San Pablo, mis amados hermanos, termina el capítulo 4 de su carta con una lista de cosas que deben desaparecer de la vida de los cristianos. Dentro de esa lista, el apóstol menciona, por supuesto, ya vimos varias palabras, ¿verdad? Interesantes, que pues ya algunas de ellas ya vimos lo que significan en el inicio. Sin embargo, tal vez la más fuerte es la palabra amargura. Y quiero decirles de que los griegos definían esta cualidad como un resentimiento
imborrable, como el espíritu que se niega a aceptar la reconciliación. Hay muchas personas que tienen la manía de abrigar resentimientos para mantenerlos calientitos y rumiar los insultos y las injurias que han recibido. Los cristianos debemos pedirle a Dios que nos enseñe a perdonar. Pero también está la ira. Los griegos definían la ira como humo de paja que arde enseguida y desaparece enseguida. Para el cristiano, ira es una actitud prohibida. También el apóstol menciona el hablar a voces en un lenguaje insultante. Cierto famoso predicador cuenta que su mujer solía aconsejarle: en el púlpito no levantes mucho la voz. Siempre que en una conversación o discusión nos demos cuenta, mis hermanos, de que levantamos la voz, es el momento de callarnos. Los judíos hablaban de lo que ellos llamaban el pecado del insulto y mantenían que Dios no da por inocente al que se dirige de una manera insultante a su hermano. En la obra de Shakespeare, el rey Lear decía de Cornelia que su voz siempre era suave, amable y sencilla, una cualidad excelente en una mujer, pero también en cualquier persona. Nos ahorraríamos muchos disgustos si aprendiéramos sencillamente a mantener el nivel de nuestra voz, y si cuando no tenemos nada bueno que decir a una persona, no le dijéramos nada. El argumento que hay que mantener a gritos no es el tal argumento, y la discusión que se tiene que llevar a cabo con insultos no merece seguirse. Así que Pablo llega a la cima de sus consejos en este capítulo 4 de Efesios. Nos dice que seamos amables. Los griegos definían esta cualidad como la disposición de la mente que tiene en cuenta tanto los asuntos del prójimo como los propios. La amabilidad, por ejemplo, ha aprendido el secreto de mirar siempre hacia afuera, no solo hacia adentro. Pablo nos dice que perdonemos a los demás como Dios nos ha perdonado a nosotros. Así, en una frase, Pablo establece la ley de las relaciones personales. Hemos de tratar a los demás como Jesucristo nos ha tratado a nosotros. Ahora, en un segundo punto de este mensaje, quisiera ahondar un poco más sobre la palabra amargura, por la importancia que tiene. Y hermanos, es que es una tremenda palabra, es una tremenda actitud que muchas veces manejamos y que muchas veces nos maneja a nosotros. En el griego del Nuevo Testamento, amargura proviene de una palabra que significa punzar. Su raíz hebrea agrega la idea de algo pesado. Finalmente, el uso en el griego clásico revela el concepto precisamente de algo fuerte. La amargura entonces es algo fuerte y pesado que punza hasta lo más profundo del corazón. Pero la amargura no tiene lugar automáticamente cuando alguien me ofende, sino que es una reacción no bíblica, es decir, pecaminosa a la ofensa o a una situación difícil y por lo general injusta. No importa si la ofensa fue intencional o no. Si el ofendido no arregla la situación con Dios, la amargura le inducirá a imaginar más ofensas de la misma persona. La amargura es una manera de responder que a la larga puede convertirse en norma de vida. Sus compañeros son la autocompasión, los sentimientos heridos, el enojo, el resentimiento, el rencor, la venganza, la envidia, la calumnia, los chismes, la paranoia, las maquinaciones vanas y el cinismo. Así que la amargura, mis hermanos, es el producto de una intensa animosidad caracterizada por el cinismo y la mala voluntad. El resentimiento, por otro lado, es un desagrado
lleno de indignación y mala voluntad como resultado de algún daño, insulto o injuria, ya sea real o imaginario o no intencional. Estas cosas van juntas con frecuencia y son el resultado de la ira no resuelta. El doctor Billy Graham dijo en cierta oportunidad: la Biblia no prohíbe el desagrado, pero establece dos límites. El primero, dijo, es que se mantenga la ira libre de amargura, desprecio y odio. Y el segundo es el de examinarnos a nosotros mismos cada día para ver si hemos resuelto los sentimientos maliciosos. Hay un antiguo proverbio latino que dice: el que se acuesta con ira tiene al diablo como compañero de cama. Por supuesto, la vida está llena de motivos de irritación que se convierten en muy buenas oportunidades para Satanás para conducirnos a las malas pasiones. Hasta aquí lo del doctor Graham. Ahora bien, mis hermanos, los consejeros profesionales revelan que un gran porcentaje de quienes reciben asesoramiento en la actualidad son seres amargados, airados y resentidos. Los sentimientos retenidos corroen al individuo hasta que algunas personas se transforman en incapacitados emocionales y enfermos físicos. Su capacidad para actuar se reduce, disminuyendo su eficiencia. Con frecuencia tienen dificultades para dormir y sus relaciones personales, tanto en el seno de sus familias como fuera de ellas, sufren una especie de erosión. Algunos pueden obsesionarse tanto con el deseo de ajustar cuentas que pueden llegar a matar a alguien. El individuo que tiene ira no resulta profundamente enraizada, no será una persona en su plenitud. Un caso clásico del síndrome de resentimiento y ajuste de cuentas se encuentra en la historia de Caín y Abel. ¿Recuerdan? Allá en Génesis 4, 1 al 16. Caín estaba furioso porque sus ofrendas se vieron rechazadas por Dios, que aceptó las de su hermano. En realidad no era una diferencia entre Caín y Abel en absoluto, sino entre Dios y Caín. Fue Dios el que rechazó su ofrenda. Sin embargo, Caín se llenó de resentimiento y depresión. Su rostro decayó, dice la palabra. En lugar de arrepentirse y buscar el perdón del Señor, descargó su ira sobre su hermano. En muchas oportunidades habrá personas que nos hablarán de problemas de esta naturaleza porque están tratando de obtener simpatía o reforzamiento. Les dirán que han sido malinterpretadas, incomprendidas y maltratadas. Sin darse cuenta de las implicaciones pecaminosas de su propia conducta, esto realmente cae, ¿verdad? En un estado ya de olvido, ciertamente, porque todo esto viene por un comportamiento previo donde no ha estado el Espíritu Santo dirigiendo esta conducta. A medida que se resuelva su relato y en cuanto detecten resentimientos y amargura, la palabra del Señor nos recomienda que a tales personas debemos de tratarlas de verdad como personas pecadoras y que deben de renovar su relación con el Señor si todavía no han hecho o no han tenido esa decisión. Hermanos, ejemplos de amargura podemos mencionar varios. Por ejemplo, para muestra un botón, como se dice, ¿verdad? En cierta oportunidad una mujer se ofendió porque el pastor no estaba de acuerdo con su definición de alabanza. Y desde aquel momento empezó a maquinar para sacarlo de la iglesia. Un hombre vivió amargado desde que lo pasaron por alto para su ascenso en su empleo allá en la empresa. Un padre de familia, cuando era niño, sufrió de maltrato físico y psicológico de parte de su padre. Un día él entregó su vida a Cristo y ya como adulto, mejor dicho, había dejado varios pecados externos, alcohol, mujeres, etc. Sin embargo, en la relación con sus hijos y su esposa, él no
podía fluir amablemente. Casi siempre era áspero, seco, malhumorado y excesivamente enérgico con sus hijos. Y aun cuando miraba a su propio padre, siempre había acidez estomacal en su estómago. O sea que, pues como decimos en el buen chapín, no lo tragaba. Entonces, mis amados hermanos, el asunto de la amargura es un asunto serio, ¿verdad? Ahora, la pregunta es, ¿cómo no salir de la amargura? Porque mucha gente permanece en la amargura porque desconoce muchas cosas. Y hermanos, no salimos de la amargura cuando actuamos de manera no bíblica, como por ejemplo vengándonos. Un ejemplo de esto es la relación de Caín con Dios y con Abel, ¿verdad? Caín no salió de la amargura vengándose cuando mató a Abel. Otra situación que es antibíblica también es minimizando la amargura. El texto dice, mirad bien cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Necesitamos, hermanos, estar conscientes de que la amargura es un pecado. No es un detalle o una deficiencia de carácter, es un pecado. 1 Juan 1:10 dice, si decimos que no hemos pecado, hacemos mentiroso a Dios. Culpando a los demás es otra manera no bíblica de actuar cuando hay amargura en nuestro corazón, ¿verdad? Culpando a los demás de lo que me sucede o de mis reacciones. Y por ahí no está la solución. De esa manera no va a salir de la amargura. La pregunta entonces ahora es, ¿cómo salir de la amargura? Porque yo creo que todos de una u otra manera hemos experimentado la amargura en algún momento y puede ser que en el futuro nuevamente nos toque a la puerta. Pero, ¿cómo salir de la amargura? Necesitamos actuar bíblicamente para poder salir de la amargura. Hermanos, salimos de la amargura cuando vemos la amargura como un pecado en contra de Dios. Salimos de la amargura cuando vemos que la amargura nos impide el alcanzar la gracia de Dios, ya que al actuar por nuestros propios medios, actuamos como aquellos que por el cumplimiento de la ley querían agradar a Dios. Salimos de la amargura cuando pedimos perdón a Dios por estar amargados, según 1 Juan 1:9. Y mis amados hermanos, también salimos de la amargura cuando mostramos un amor bíblico a la persona que nos ha ofendido, según Gálatas 5, 22 y 23. Pero también salimos de la amargura cuando decidimos no darle al ofensor su merecido por lo que nos ha hecho. Esto se manifiesta en actos, ¿verdad? Y por último, salimos de la amargura cuando perdonamos al ofensor. Efesios 4, 31 al 32. En la misma manera que Dios nos ha perdonado en Cristo. El perdón bíblico implica cancelar la deuda de forma incondicional. Implica también soltar a un prisionero, uno mismo y después al que nos ha ofendido. Implica además no volver a echar en cara a una persona sus ofensas en contra de nosotros, así como lo hace Dios con nosotros. Porque recordemos lo que dice el Salmo 103, versículo 10. Ahí David dijo lo siguiente, leámoslo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Hermanos, tenemos entonces aquí, yo creo ya, una información muy importante para saber vivir la vida cristiana ahora que estamos siendo dirigidos por el mismo Espíritu de Dios. Usted y yo, todos, necesitamos contestarnos muchas preguntas a estas alturas. Algunas de ellas podrían ser las siguientes. ¿Existe una situación en su vida que aparece frecuentemente en la mente o le despierta durante la noche? A muchos estas maquinaciones les quitan el sueño.
¿Está maquinando maneras de vengarse si tan solo tuviera oportunidad de hacerlo? ¿Recuerda hasta los más ínfimos detalles de un evento que sucedió hace tiempo? ¿Se siente ofendido y debido a que usted estima es víctima, está justificando el resentimiento? Aquí la frase clave es, pero yo tengo razón, ¿verdad? Y no hay situación más difícil de solucionar que cuando la persona ofendida tiene razón. Pero aquí es donde cabe otra interrogante. Hay explosiones desmedidas en cuanto a incidentes que de otra manera tendrían menor importancia. ¿Le sucede que al leer la Biblia casi inconscientemente aplica la escritura a otros en vez de a sí mismo? Recurrentemente tiene problemas con su cónyuge cuando sin pensarlo y sin intención, este toma actitudes que su padre o su madre tomaban con usted. Mis amados hermanos, todas estas interrogantes van saliendo en el camino y realmente al responderlas uno detecta si todavía en nuestra vida no está dominando el Espíritu Santo, sino que está entrando ese tipo de rebeldía, ese tipo de actitud que, por supuesto, no agrada al Señor. Porque si una cosa tenemos que mencionar en esta oportunidad es que Dios quiere sanar nuestros corazones. Dios quiere que crezcamos espiritualmente. Dios quiere que formemos e integremos familias felices. Dios quiere que seamos felices. Jesucristo pagó el precio para que eso fuera posible. Jesucristo dio ejemplo, Él mismo. Dice la palabra que fue herido, humillado, traicionado, usado. Sin embargo, Él dio ejemplo de perdón aún desde la misma cruz. En la carta a los Romanos capítulo 12, versículo 14 al 21, San Pablo exhortó a los cristianos de aquel entonces de la siguiente manera. Leamos esta porción. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándolos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarán sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Mis amados hermanos, les invito en esta oportunidad a orar, a venir delante del Señor, a inclinar su rostro para orar a Dios y suplicarle nos perdone. Sí, si en nuestra conciencia nos acusa de que en esta parte no hemos sido lo suficientemente amables ni ejemplo para otros, hermanos, es tiempo de venir al Señor. Tenemos que acercarnos a Dios. Reconozcamos nuestro pecado, arrepintámonos, confesemos a Dios y Él nos perdonará, dice la palabra. Él nos limpiará, nos restaurará y nos reinstalará en el lugar que nos corresponde dentro de su círculo de amigos. Así que, ¿qué les parece si oramos al Señor? Padre, gracias te damos en esta oportunidad porque tú nos has dado, Señor, una reflexión que tenemos que detenernos para pensar si algo de todo esto, Señor, que dice esta porción está pasando con nosotros. Permite, oh Dios, que ciertamente podamos ser francos y sinceros contigo, porque sabemos que tú estás con los brazos abiertos. Y si nuestra conciencia, oh Dios, nos acusa de algo anormal, de algo que tiene, Señor, que ver con la intercomunicación errónea
para con nuestros hermanos y hermanas. Tú, Señor, vas a hablarnos de una manera más seria cada vez hasta que entendamos de que todo ello debemos de dejarlo. Tiene que quedarse atrás en la nueva vida cristiana que tú quieres que sigamos exhibiendo delante de la sociedad. Padre, ayúdanos, perdónanos, límpianos de toda maldad. Haz que todo lo que realmente te ha ofendido, Señor, pueda quedar atrás. Límpianos de todo eso y permite que haya un carácter amable, un carácter, Señor, dulce. Por cierto, Señor, que seamos solícitos en hacer el bien y que de verdad luchemos contra el enemigo, Señor, y contra nosotros mismos para no hacer el mal. Pero, Señor, permite, Padre, que de verdad en todo esto tu Espíritu Santo siempre nos anime a seguir adelante y que nada ni nadie, Señor, pueda apartarnos de todo lo bueno que tú tienes en tu palabra, y que siempre, Señor, va a haber algo en nuestro corazón, sin duda alguna, que tú quieres, Señor, sacar, quemar, destruir, desaparecer de él. Por eso, en el nombre poderoso de Jesucristo, yo te ruego, Señor, que a cada uno de verdad nos permitas tener la satisfacción de contar con la certeza de que tú nos has perdonado, nos has limpiado de toda maldad. Ayúdanos a seguir adelante dignamente, Señor, viviendo y exhibiendo y siendo ejemplo, Señor, de una vida cristiana ejemplar. Gracias te damos por todo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Decirle que estoy agradecido por su atención al mensaje de hoy es decir poco. La mera verdad, mis hermanos y amados amigos, es que me complace y satisface en gran manera el que usted se haya quedado hasta el final para oír la palabra del Señor. Que Dios cuide su vida y la de su familia. Le bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Hasta pronto, mis hermanos. Que Dios les guarde y recuerden que estamos orando por ustedes.